Nos acompaña Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo y ha sido invitado para que nos dé un análisis, una reflexión sobre estos 100 días de las funciones de la Asamblea Nacional. Pero justo ha sido una coincidencia, y aunque dicen que nada, no existen coincidencias, se ha dado el tema de la señora Bella Jiménez. Y entonces es un argumento más para poder entablar este diálogo con Roger. Roger, bienvenido a FB Radio 105.7 FM. Vamos a la primera intención, la reflexión de los 100 días de la Asamblea Nacional, que empezó con buenos números, pero que ha ido bajando. Como dicen en mi tierra, se ha ido cayendo la popularidad o la aprobación de la gestión como coco. Se ha visto como caen los cocos, ¿no? Para la gente que tenga, a ver, uno cuando va dice, ¿cómo es posible que cojan los cocos si las palmeras son, pero tienen, no sé, de 30 metros? ¿Cómo? ¿Quién se sube a coger los cocos? Entonces yo llegué a donde un amigo que tiene este negocio en Pedernales, en Cojimía realmente. Y digo, oye, ¿cómo hacen para agarrar los cocos acá? Y me dicen, no, los cocos se caen solos. Entonces me quedé en este lugar unos días y efectivamente va pasando un vehículo con los recolectores y ellos van porque los cocos se caen solos. Entonces, y se imagina un coco de 30 metros entonces, así, efectivamente se cae la popularidad de la Asamblea Nacional. Roger, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los ecuatorianos. Pues bien, la Asamblea Nacional al parecer hace méritos para ganarse el repudio de la ciudadanía. Estamos a tiempo aún de que la Asamblea se autodepure también. El 97% de asambleístas todavía no están inmersos en ningún caso de corrupción y tienen el deber de tratar de alejarse y no contaminarse de estos al menos 5 legisladores que están siendo cuestionados por la opinión pública. Guadalupe Llori, Fernando Villavicencio, Rosa Cerda, Ricardo Vanegas y ahora Bella Jiménez. Entonces, hay que pensar en una Asamblea Nacional que logre autodepurarse, que logre hacer uso de los mecanismos institucionales para corregir el rumbo ético en esta larga crisis de ética que ha vivido el país y la Asamblea Nacional. Pero yo le agradezco, Fernando, que usted quiera comenzar hablando acerca de los datos, de la gestión que ha realizado la Asamblea, que si bien es cierto ha sido opacada, pero que ha habido legislación, al menos en promedio a lo que han sido periodos legislativos anteriores. Yo quisiera referirme a datos al respecto de legislación, al respecto de fiscalización, al respecto también de la gestión individual que realizan los asambleístas en las comisiones y en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que decir, y en general, que la Asamblea dedicó su tiempo en aprobar resoluciones y en ocuparse de resolver escándalos que afectan evidentemente a su imagen institucional. Por cada ley, estimado Fernando y estimados amigos, por cada ley aprobada, el Pleno de la Asamblea también aprobó 5 resoluciones, pero desafortunadamente estas resoluciones y exhortos no tienen ningún carácter vinculante. En total, 21 resoluciones y 4 leyes aprobadas. Eso en materia de legislación. En cuanto a fiscalización, se presentaron 4 solicitudes de juicio político, 2 para el ex contralor general del Estado, ahora censurado Pablo Celi, y 2 en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Sin embargo, de estas 4 solicitudes, apenas una llegó a una censura. Y censura, para que la ciudadanía pueda conocer, se da cuando la Asamblea llega tarde y no alcanza a destituir al funcionario que está siendo interpelado. La Asamblea se demoró y no alcanzó a destituir a Pablo Celi, el cual fue censurado, y ahora no podrá ejercer cargos públicos por al menos 2 años, ¿no? Pachacutic, y acá es más que hablar, estimado Fernando, de los legisladores que más han presentado proyectos de ley, hay que pensar en la cooperación partidista, ¿no? Esta cooperación ha hecho que Pachacutic presente más proyectos de ley, en total 8 al momento, y las bancadas restantes, el PCC, el BAN, que es la bancada oficialista, la Izquierda Democrática y UNES, presenten en promedio 5 proyectos de ley cada uno. En total, se han presentado 33 proyectos de ley, 29 por parte de asambleístas, 2 del presidente Guillermo Lasso y 2 de otras funciones, de la Defensoría y de la Procuraduría General del Estado.
Ahora me quisiera referir un poco a fiscalización y aquí es donde hay una preocupación, estimado Fernando, que suele ser imperceptible. La Asamblea Nacional, aparte de legislar, tiene la función de fiscalizar y ejercer el control político. Una de las herramientas más importantes son los pedidos de información. Ocurre que cuando una autoridad no entrega información a los asambleístas, estos pueden iniciar un juicio político porque la no entrega de información es una causal para enjuiciamiento político. Los asambleístas han presentado más de 400 pedidos de información a las diferentes funciones del Estado, sin embargo, apenas el 8% ha sido respondido. Esto no demuestra otra cosa que no sea una debilidad en el control político de la Asamblea Nacional. Yo también quisiera referirme al trabajo de las comisiones, estimado Fernando y amigos. Sin embargo, las comisiones no han logrado transparentar su gestión de una forma adecuada, con lo cual la ciudadanía puede emitir una opinión informada. Vea usted, ahí está un resumen completo del tema. Y vamos con las actuaciones políticas o las actuaciones individuales. ¿Cuál es la opinión que tiene Roger en este momento? Roger Celi, que nos acompaña, él es del Observatorio Legislativo. ¿Cuál es la actuación o la evaluación que podemos hacer de la presidenta, en este caso, Guadalupe Llori? Es importante señalar y destacar que la Asamblea logró aprobar una agenda parlamentaria, que es un mandato legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo hizo a tiempo, incluso un mes antes. Es un hecho destacado porque usted recordará que en anteriores periodos legislativos no había agenda parlamentaria y si la había no era cumplida. Nosotros tenemos el dato que al menos en el 2017-2021, en ese periodo legislativo, no se aprobó más del 30% de la agenda parlamentaria planteada. Lo demás fue aprobación de leyes coyunturales. Ahora hay una agenda que se debe cumplir y evaluar semestralmente. Uno de los logros quizá del consenso entre bancadas, entre los jefes de bancada y la presidenta Guadalupe Llori. Ahora bien, yo quisiera referirme a un dato que es por demás relevante para la ciudadanía, que es la ocupación de la curul. ¿Qué significa ocupar la curul en el pleno de la Asamblea Nacional? Le pongo un ejemplo. Es como que usted vaya todos los días del trabajo y haga su programa de radio. En el caso de los asambleístas, es que vayan al pleno y voten. La votación es muy importante y nosotros encontramos a 5 legisladores que se han ausentado en más del 20% de las votaciones. En primer lugar, Guadalupe Llori. En segundo lugar, Bruno Segovia. En tercer lugar, César Roón. En cuarto lugar, Luis Esteban Torres Cobo. Y en quinto lugar, Bella Jiménez. Justamente Bella Jiménez es una de las asambleístas que ocupa esta tristemente célebre lista de los asambleístas más faltones, que no han ocupado más del 80% de ocupación de su curul. Hay 25 asambleístas también que tienen un récord perfecto de ocupación de la curul. No los voy a mencionar porque es una lista bastante larga, pero esperamos que se sigan manteniendo en esa posición. Ahora, además de estos datos de votación que son muy importantes porque es donde justamente se expresa y se consolida la voluntad del pueblo en el voto, hay que hablar del tipo de leyes que están presentando. Tenemos un 65% de leyes que son reformas a leyes vigentes, es decir, que no aportan con leyes nuevas, sino que son reformas quizá parche, que tienen de 1 a 10 artículos en su mayoría de los proyectos de ley y que la ciudadanía debe entender que ahora necesitamos leyes nuevas, leyes modernas, leyes que estén en la vanguardia de los cambios sociales, económicos y políticos. Muy bien, ahora el tema del asambleísta con mayor expectativa, que es Fernando Villavicencio. ¿Cómo evalúa su actuación como legislador, como fiscalizador y como presidente de la Comisión de Fiscalización? Bueno, yo califico de manera muy personal eh, a la actuación de Fernando Villavicencio como muy ambiciosa. Fernando ha planteado, al menos en el primer juicio político de esta Asamblea Nacional que terminó en censura, una agenda muy holgada, muy profunda, con más de 50 comparecencias en el caso del juicio político al ex contralor, que demuestra la intención de trabajar de esta Asamblea Nacional y de la Comisión de Fiscalización que él preside. Así también, recordemos que Fernando Villavicencio, para ir aterrizando en el tema de Bella Jiménez, presentó una denuncia al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, pero también presentó una denuncia
que ya justamente en esta mañana estará rindiendo versión Fernando Villavicencio al respecto de el presunto gestión de cargos públicos y cohecho por parte del asambleísta. También el asambleísta Fernando Villavicencio, hay que entenderlo así, intenta hacer una autodepuración de la Asamblea Nacional. Se ha ido en contra de Guadalupe Llori, se ha ido en contra de Bela Jiménez e incluso de otros legisladores como Ricardo Vanegas. La actuación de Fernando Villavicencio es muy visible, quizás se pueda ahí denotar una intención política a largo plazo, pero que quizá deba ser reorientada al trabajo específico de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que necesita mucha atención. Y esta atención quizá fue descuidada, usted recordará, y estimados amigos, que la comisión desafortunadamente no logró presentar un informe motivado al Pleno para el juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi. Y este juicio corrió el riesgo de no ser efectuado porque al no existir un informe quizá el debido proceso pudo haber sido vulnerado. Él indilgó la responsabilidad a su secretaria de comisión, quien renunció finalmente y no pasó a mayores y se logró la censura. La gestión de Fernando Villavicencio, en definitiva, debería concentrarse en la comisión de fiscalización y los demás asambleístas son numerosos, son más de 100 legisladores, podrían concentrarse en esta autodepuración y vigilancia dentro de los propios partidos políticos. Vamos con la relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Ejecutivo y la Asamblea. Se armó una mayoría donde se pudo juntar, se pudo unir el aceite con el agua. Cuando se hablaba de la posibilidad de una mayoría UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, uno decía, tiene una coherencia ideológica. Pero cuando se une Creo con Pachacuti y con Izquierda Democrática, uno dice, bueno, Izquierda Democrática Creo finalmente del centro, donde están hace rato habitando, donde están moviéndose la Izquierda Democrática hacia la centro derecha, pero de Pachacuti con Creo. Ya yo hice un análisis, una investigación en la universidad, en mi maestría, y decían, ¿cuál es el extremo de la derecha? Y decían Creo. He hecho el análisis, no yo, sino el análisis, la investigación, Creo. ¿Y cuál es el extremo, dicen, de la izquierda? Pachacuti. ¿Y cómo es posible, uno dice, que se unan y logren una mayoría? Y esa mayoría elija a las autoridades. Pero esa mayoría, uno se da cuenta que está pegada con saliva para lo que se viene, los grandes proyectos que necesita el país con la idea que tiene el presidente de la República para construir un modelo de desarrollo que es dinámico, que es permanente, pero que tiene una idea y que tiene un camino y que no es la misma idea ni el mismo camino que quiere Pachacuti. Y entonces, aquí viene la interrogante, Roger, ¿cuál es la opinión que tiene esta mayoría que se la nota débil, que se la nota solamente coyuntural y no permanente? Sin duda, Fernando, la mayoría legislativa que logró el oficialismo es una mayoría coyuntural que no le ha servido de mucho, y le pongo un caso muy específico. El primer proyecto de ley insigne del presidente Guillermo Lasso es el proyecto de libertad de expresión y comunicación. Ese proyecto debió ingresar, ser calificado por el CAL e ingresar a la Comisión de Derechos Colectivos, como ha sido tradición de todos los periodos legislativos. Sin embargo, ese proyecto fue remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales. Es una comisión que sin duda está legitimada para tramitar este proyecto de ley, pero esto demuestra que al no tener mayoría en la Comisión de Derechos Colectivos del presidente Guillermo Lasso, tuvo que entregar un proyecto de ley importante a una comisión en la que sí tiene mayoría. Entonces, aquí ya se va mostrando una debilidad institucional, no solo en la mayoría en el Pleno, sino en la conformación y en las mayorías en las comisiones legislativas especializadas permanentes. Ahora, también habrá que ver qué es lo que sucede con la proforma al presupuesto general del Estado, entregada ayer en la noche y en la víspera de terminar el plazo, porque la Asamblea Nacional deberá aprobar este presupuesto general del Estado o improbar el presupuesto general del Estado. Y de ser el caso, posiblemente la Asamblea Nacional no lo apruebe y
la gestión del presidente Guillermo Lasso no cuente con la legitimidad del Parlamento ecuatoriano para ejecutar ese presupuesto general del Estado. Hecho que ocurrió, por ejemplo, con el expresidente Lenín Moreno, el cual no contó con el respaldo de la Asamblea Nacional en los 2 últimos años para ejecutar el presupuesto general del Estado. Esta mayoría, sin duda alguna, puede también ser vista en las actuaciones del Pleno de la Asamblea Nacional, por ejemplo, cuando la Asamblea decidió exhortar el rechazo al CIADI, propuesto por el presidente Guillermo Lasso, en donde ya se ve unas diferencias políticas sustanciales. Ahora yo no me pregunto qué pasará con proyectos de ley que son fundamentales, como usted bien señala, para la economía del país, proyectos de ley en materia minera, petrolera y demás, y quizá el presidente Ni Guillermo Lasso siquiera no pueda. la reforma tributaria, el tema laboral. Yo creo que ahí nos vamos a quedar empantanados. Usted lo ha mencionado, el tema de la primera proforma, porque todavía falta la otra. Entonces, estamos vísperas de un conflicto. Pero aquí viene una inquietud. ¿Qué va a pasar con el gran capital político que hoy tiene Guillermo Lasso por el plan de vacunación versus la desgastada Asamblea Nacional, que como hemos dicho, su popularidad, su gestión se cae como cocos, que hacíamos la referencia y la analogía? Bueno, en primera instancia lo que suele ocurrir cuando hay una Asamblea Nacional deslegitimada y desgastada y con un ejecutivo que está tratando de impulsar un proyecto de gobierno que debe cumplirlo, porque si no, caeríamos de una posible revocatoria del mandato. Lo que ocurre es que la Asamblea comienza a interpelar a funcionarios del Ejecutivo. Esto ocurrió y fue de conocimiento público al finalizar casi la gestión de Lenín Moreno, en donde más de 30 funcionarios legislativos fueron enjuiciados políticamente. Ahora lo que la Asamblea puede hacer y reaccionar ante el Ejecutivo es a través del control parlamentario y comenzar a enjuiciar al ministro de Salud, al ministro de Gobierno, al ministro de Economía por X, Y Z tema. Ahora bien, lo que sucede acá es que posiblemente la agenda parlamentaria, que es un mandato legal, como había mencionado anteriormente, no permita que la Asamblea Nacional se salga de este rol y también el Ejecutivo pueda hacer presión a través del Ministerio de Gobierno y cabildeo para que esta agenda parlamentaria sea cumplida. La agenda también incluye temas de economía, temas de finanzas, en donde el Ejecutivo tendrá que ser inteligente e integrar temas que son de su interés. Un programa de gobierno debe ser liderado y debe ser encauzado para un fiel cumplimiento, ¿no? Claro, tiene que ver un poco las necesidades y lo que dice la gente, porque no se puede gobernar solamente desde la óptica de un sector, el Y, 52% que le dio la victoria a Lasso. Hay que y la gobernar también. gobernabilidad no pasa solo por la asamblea, estimado Fernando. La gobernabilidad Pasa pasa. por las necesidades y por escuchar esas necesidades y ponerlas en vigencia en las leyes o en las decisiones políticas. Ahí Así está la es. gobernabilidad. Esperemos que el presidente Guillermo Lasso no solo mire como un instrumento de gobierno en la Asamblea Nacional, sino que mire a las demás, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes viven el diario vivir de las necesidades de la ciudadanía y son con quienes se debe trabajar. Afortunadamente ahora la ley de régimen tributario interno permite que los GATS puedan quedarse con sus recursos económicos por temas de impuestos y no ser entregados al gobierno central, que como ha sido costumbre de anteriores gobiernos, se quedaban con esos recursos y los gobiernos autónomos tenían que hasta mendigar estos presupuestos, ¿no? Para las obras que son más visibles para la ciudadanía. Ahora, esto explica un poco por qué la Asamblea Nacional es tan deslegitimada, por qué la gente piensa que es mejor reducir asambleístas, que es mejor eliminar al Parlamento ecuatoriano. Porque la Asamblea no entrega obras concretas, no entrega un puente, no entrega una escuela, un hospital, sino que legisla para que esto suceda y para que exista un Estado de Derecho que permita unas reglas del juego transparentes y objetivas. Tal vez Ahí no es pasa donde. por eliminar asambleístas, sino por escoger bien los cuadros que van a ir a la asamblea, ¿no? De pronto, por ahí es el camino, escoger gente capacitada, gente que tenga un nivel, como sucedía antes. Nosotros, estudiantes universitarios, nos enviaban para hacer nuestros ensayos, nuestras investigaciones a la asamblea.
Y entonces uno se encontraba en que en la Asamblea, en el Congreso en ese entonces, estaba Raúl Vaca, Rodrigo Borja, por ejemplo, de Izquierda Democrática, estaba Carlos Julio, vaya, el apellido de Arosemena. Arosemena, Otto Arosemena, estaba León Febres Cordero, que a propósito de la fiscalización saltó a ser candidato presidencial, Asad Bucarán, Jaime Hurtado. Efectivamente. Entonces, había una capacidad que uno se quedaba impresionado. Era, además, con sus ironías y con discursos que realmente enfrentaban, porque eran diferentes tendencias, pero que lo hacían al más alto nivel, que es lo que hoy no ocurre en la famosa asamblea. Yo estuve en la radio de la Asamblea Nacional 7 meses y ¿sabe qué? No me quedaba a los plenos. Me daba vergüenza ajena. Había excepciones que confirmaban la regla de la capacidad de legisladores, pero era el grupo reducido. Después era un desastre, pero un desastre. Y yo les decía a mis compañeros ahí, mira, ese asambleísta, no, ¿sabe dónde está ese asambleísta que les decía no debería estar aquí en la cárcel? Yo les decía, porque yo lo conocía, digo, ese de ahí no debería estar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha cambiado y de pronto es la calidad de asambleístas, pero eso ya pasa por los movimientos políticos y los partidos que escojan gente capacitada. Ya vamos a hablar del tema de doña Bella Jiménez a propósito, que es el que está hoy día en la palestra y que va a seguir dando mucho de qué hablar en estos días. Entonces le decía, usted hablaba de este tema de que la gente pide de pronto que bajen. No es la calidad, no es la cantidad, perdón, es la calidad de Roger. Así es, la calidad de los legisladores debe ser evaluada, debe ser medida. Los ciudadanos debemos ir a las votaciones basados en datos, basados en evidencia, conociendo por quién estamos votando. Y ese ejercicio desafortunadamente no lo hacen muchos ecuatorianos. Puede ser porque no existe información suficiente, puede ser que no existe una cultura política adecuada, pero es hacia donde debemos avanzar como democracia. Ecuador se ubica entre las democracias poco consolidadas que hace esfuerzos por llegar a una consolidación. Siempre ha estado oscilando en el puesto 70 de más o menos 160 países. Ahora bien, en materia de legisladores y su calidad, estimado Fernando, no solo los legisladores son responsables de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, son los más responsables, pero también hay asesores legislativos, que Sí. finalmente son responsables de asesorar a los ¿Sabe legisladores. lo peor de todo? Que son los mismos, pues. Se dan la vuelta ahí. Es increíble. Uno va a la asamblea y, ojo, yo no soy un periodista que va siempre, pero cuando voy, los mismos. ¿Y dónde estás? Ahora estoy con el asambleísta tal. O sea, se cambian de un asambleísta a otro, de una tendencia a otra. Son los mismos. Los que hacen, igual son los que están al lado del presidente o presidente, en este caso la señora Yori. Pero si usted los ve, tome una foto, son los mismos que estuvieron antes con Guitardo y antes estuvieron con Elizabeth Cabezas y antes estaban con Pepe Serrano. Son los mismos. Uno que otro es nuevo. Efectivamente, y usted menciona un caso específico, que es quién está alrededor de la presidenta Guadalupe Zori, que es una asambleísta que fue de Pachacutic. Pero más allá de eso, estimado Fernando, que es un hecho que no es menos cierto, es que hay un problema muy concreto y es que todos los puestos institucionales en la Asamblea Nacional deben cumplir requisitos. Es decir, si usted va a solicitar un cargo como administrador, por ejemplo, le van a pedir ciertos requisitos académicos, ciertos méritos, ciertas habilidades y Claro. capacidades. Esto no ocurre para asesores legislativos, asesor uno, asesor 2, que es el asesor de comunicación y asesor legal, y los asistentes. Simplemente hay un requisito general en donde el asambleísta tiene la potestad de incluir a quien desee. Hay Bueno, veterinarios, odontólogos. el uno que sea profesional, eso es lo que le piden, ¿no? Si es Exacta, profesional, es suficiente. Y el exactamente, dos pero puede ser cualquiera. son puestos que necesitan un conocimiento especializado específico, como Exacto. puede ser, sin menospreciar la profesión de un veterinario, que un veterinario esté asesorando en temas de legislación. Tal vez no sepa de técnica legislativa, tal vez no sepa de constitución, tal vez no sepa de ley orgánica de la función legislativa, de jurisprudencia, y esto podría generar que un proyecto de ley no tenga la calidad suficiente para ser presentado. Y más allá de esto, y hay que ser honestos, la gestión
de los asambleístas requiere de puestos de confianza, ¿no? Pero habría que trabajar en reformas institucionales y el diseño institucional de la Asamblea debería ser fortalecido para que haya funcionarios de carrera que puedan servir a los legisladores independientemente de quién llegue. Es decir, si algún momento llega usted, llega otro ciudadano a la Asamblea Nacional, estará el funcionario de carrera que Y conoce otra en cosa materia que técnica. hemos dicho a propósito, ahí en la Asamblea sí se trabaja. La gente piensa que no trabajan, sí trabajan. Después que los asesores, que la gente que anda, que los asambleístas es otra historia. Y los asambleístas trabajan en las comisiones, por lo menos tienen que ir a las reuniones, si no se complican. Vamos con el tema de Bella Jiménez, ya nos queda pocos minutos. ¿Qué opinión tiene de lo que ha sucedido con Bella Jiménez, vicepresidente de la Asamblea Nacional? Bella Jiménez debería dar un paso al costado, no totalmente porque tiene que hacer uso de su legítimo derecho a la defensa, pero debe dar un paso al costado, estimado Fernando, por una razón muy simple, por no afectar la imagen de la Asamblea Nacional más y también porque la denuncia presentada por Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, compañero de Bella Jiménez, y Fernando Villavicencio también, debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa. Y oh sorpresa, Bella Jiménez también está en el Consejo de Administración Legislativa. Yo vería con mucha preocupación que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, se reúna y que Bella Jiménez vote o no por calificar su propia denuncia. Sería un despropósito total. Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer urgentemente y lo que hay que exigir al asambleísta es que dé un paso al costado por el momento, mientras duran las investigaciones. Hay que recordar que Jiménez fue electa segunda vicepresidenta con el apoyo de todas las bancadas. Ahí es donde se refleja cierta responsabilidad de la izquierda democrática, Claro. cierta responsabilidad de Pachacutic, cierta responsabilidad del partido oficialista por promover una Pero candidatura sobre sin todo arte. Izquierda Democrática, porque a Izquierda Exactamente. Democrática le pedían que sea Vilma Andrade y no quisieron por esos conflictos internos y pusieron a Bella Jiménez. Yo conozco la historia, por eso lo puedo decir. La candidata natural era Vilma Andrade. Todos esperábamos que sea Vilma Andrade. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo, ¿no? Vilma no es monedita de oro, pero lo que es verdad es que no se escogió a Vilma Andrade y se ha dado un salto al vacío por parte de Izquierda Democrática, que tiene una pretensión para el futuro con Javier Herbas a la presidencia de la República. Efectivamente, como usted señala, hay una responsabilidad directa dentro del Partido de Izquierda Democrática. Afortunadamente, aún no se conoce cómo se tomó la decisión dentro del Comité de Ética y Disciplina de la Izquierda Democrática para expulsar del bloque parlamentario al asambleísta Jiménez y también del partido político. Sin embargo, actuó este comité disciplinario de la Izquierda Democrática y le expulsó. Pero hay una responsabilidad ulterior que debe ser analizada por la Izquierda Democrática porque debe repensar cómo se están eligiendo y promocionando ciertas candidaturas. Hay una investigación previa de los cuadros, hay un proceso de formación, hay un conocimiento. Quizás seguimos cayendo, estimado Fernando, en el tema de la persona conocida, el actor, la persona que tiene recursos para promover una candidatura, en este caso a la Asamblea Nacional. Hay muchísimos comentarios que señalan que llegar a la Asamblea Nacional cuesta muchísimo dinero, dinero que, usted entenderá, tendría que ver con un tema de sobornos y demás. Hemos visto en el caso de sobornos 2012-2016. Ahora, yendo a lo específico en cuanto a Bella Jiménez, hay que pensar la curul, estimado Fernando, la curul y no en el legislador. Esta curul fue entregada por la ciudadanía, no a un asambleísta, hay que pensarlo de esta manera, sino al partido político. Exacto. ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional? Quizá plantear una reforma al Código de la Democracia para que cuando haya un legislador que esté siendo investigado sea inmediatamente destituido por la Asamblea Nacional y ese curul pase a ser ocupado por alguien probo, quizá por el asambleísta suplente, para tratar de no pasar estos malos ratos. Son aproximadamente 35 o 40 días que demorará la Asamblea Nacional para llegar al Pleno y decidir si Bella Jiménez será destituida o no. Es un tiempo, en mi consideración, demasiado largo y esto sin duda alguna va a minar la credibilidad de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la asambleísta Bella Jiménez, aparte de excusarse al CAL, debería sincerar su
interés de ser parte de la Asamblea Nacional, porque vemos con mucha preocupación, y lo digo con mucha claridad, estimado Fernando, sincerarse significa que, por ejemplo, el asambleísta cumpla con la ley orgánica de la función legislativa y presente su declaración de conflictos de interés. Ahora, la ley obliga a los legisladores, y las últimas reformas de 2020 así lo plantean, a presentar una declaración de conflictos de interés. Usted ingresa en este momento, Fernando y amigos, a la página web de la Asamblea Nacional y a pesar de ser una obligación, esto no está publicado. ¿Cómo podemos saber nosotros qué conflictos de interés tiene el asambleísta Jiménez? No lo podemos saber a pesar de que existe una normativa. Vemos con preocupación el interés del asambleísta. No ha presentado proyectos de ley, no ha presentado pedidos de información. Les comentaba hace algún momento que son más de 400 pedidos presentados por diferentes asambleístas, pero ellos no ha presentado ninguno, no ha hecho ninguna solicitud de juicio político, ha cumplido el 80% de las votaciones en el pleno de la Asamblea y el 20% ha estado ausente. No se ha excusado y no ha hecho participar tampoco a su legislador alterno. Esto en el marco de cómo vemos la gestión del asambleísta Jiménez en la Asamblea, y como le digo, son datos preocupantes, cifras en cero realmente, y además de lo que ha señalado el portal digital La Historia, con pruebas, a mi parecer, bastante contundentes, en donde se refleja, incluso hay un audio en el que se escucha al asambleísta Jiménez, y lo digo textualmente, donde dice: Ñaño, yo metí al duro de la Comisión de Tránsito del Guayas, en donde es evidente que existe una gestión de cargos públicos y donde ella ha desmentido estas actuaciones diciendo que sus asesores han hecho uso de sus mecanismos electrónicos para hacer esta gestión de cargos públicos, ¿no? Sucede de nuevo este fenómeno en donde no se acepta la responsabilidad y se echa la culpa al jerárquico inferior, ¿no? En el caso del asambleísta Fernando Villavicencio se echó la culpa de no presentar un informe, perdón, de no presentar una solicitud de extensión de plazo a su secretaria, y ahora el asambleísta Jiménez echa la culpa a su asesor, y así vamos echando la pelotita a quien menos no aceptamos la responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora, hace pocos minutos, Fernando, le invito a ver, hay ya las declaraciones de la persona que supuestamente había entregado estos $3,000 al hijo del asambleísta Vela Jiménez, ¿no? para obtener este cargo que finalmente al parecer no fue entregado, en el cual él dice que no, que él nunca entregó dinero, que hay una campaña de desprestigio en contra del asambleísta y se ve un cierto alineamiento entre el discurso del asambleísta y él, pero notarán ustedes, estimados amigos, el lenguaje corporal de esta persona que habla en redes sociales es de miedo, ¿no? Existe un lenguaje corporal de analizar de profundamente, Claro. quienes conocen del tema podrán decirlo con mayor precisión, pero hay un lenguaje corporal que dice mucho más allá de las palabras que Ok. menciona el ciudadano. Roger, muchas gracias por haber atendido la entrevista y por el análisis realizado de estos 100 días de la Asamblea Nacional. Encantado, un gusto estar acá, Fernando. Roger Celi, él nos acompañó y nos ha dado del Observatorio Legislativo su opinión de estos 100 días y en la última parte específicamente de lo que está sucediendo con Bella Jiménez.